Mucho gusto en saludarlos. Estamos en El Mundo Hoy. Para el efecto de poder conversar acerca de la crisis humanitaria que hay en Gaza y todo lo que este conflicto significa para el Medio Oriente y para el mundo, tenemos a nuestro embajador, don Samuel Fernández, académico de la Universidad Central. Embajador Fernández, como siempre, muy agradecido de venir aquí al Mundo Hoy. Gracias, Libardo, una vez más, encantado. Crisis humanitaria. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde le entramos a este conflicto que tiene dos aristas? Una, que los actores se quieren eliminar mutuamente. Esto es el sanguinario movimiento Hamás y de otra parte el gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Qué hacemos frente a Gaza? ¿Cómo lo abordamos, embajador? Yo creo que tiene que estar previsto algo que no se ha tomado a veces en cuenta. Esto tiene una evolución, y una evolución en sí mismo. De ser una cosa muy antigua que sabemos desde larguísimos años, ha pasado a tomar un cariz diferente en que se transformó en el ataque terrorista que hizo Hamás en contra de Israel y precipitó una reacción de una legítima defensa, pero que es extendida y mucho más allá de lo que debiera ser. Porque el objetivo de eliminar a Hamás es absolutamente imposible de lograr cuando se tiene por parte de Hamás una mimetización con la población palestina que está en Gaza. Eso es imposible seleccionar a este sí, a este no, este pertenece a Hamás, este otro no. Es algo muy difícil. Esto además, han habido demasiadas manos que se han metido en el tema. Como siempre, porque esto es parte de lo que las grandes potencias han tratado de hacer. Y allí normalmente no han acertado, salvo en muy contadas oportunidades y por breve tiempo, como pudo haber sido las conversaciones de Oslo, la de Madrid y otras más que han habido, que fueron provechosas. Sin embargo, el tema hoy, ya todo eso quedó un tanto en el pasado. Hoy estamos ante una crisis humanitaria que se ha transformado, más allá del rótulo de crisis humanitaria, es una crisis de hambre. Pues estamos llegando a un problema en que la población no está alimentándose ni está atendida como debiera ser, ya que viene el gran apoyo de la comunidad internacional. ¿Cómo se logra ese apoyo? ¿Cómo se presiona a las partes para que esto no siga ocurriendo, para que dejen entrar la comida? Y por el otro lado, la parte más difícil y que tampoco se toca muy claramente, la cantidad de rehenes que todavía están en manos de Hamás. Para poder contextualizar más, hemos preparado unas gráficas, unas láminas que nos van a ayudar a entender junto al embajador Samuel Fernández, por supuesto, el significado de esto que hemos denominado una crisis humanitaria que están viviendo los 2 millones de habitantes. Recordemos que la Franja de Gaza tiene 165 kilómetros cuadrados de superficie y en ese, que es como la municipalidad de Puente Alto geográficamente, más o menos significa pequeña. Eso. Y con 2 millones de habitantes, que ahora se han movido producto de la respuesta de Israel al ataque del movimiento Hamás, se han movido del norte al centro inicialmente y del centro al sur. Ha sido muchos. ¿Qué es lo que ha pasado en el fondo, embajador, que ha costado mucho siquiera un alto al fuego real, duradero? Yo creo que aquí se mezclan muchos factores, no solo los externos, que ya sabemos el de ellos eternamente, sino que hay un factor interno propiamente tal de Israel. Porque ahí está la figura de Netanyahu, que ha sobrepasado el poder que debiera haber tenido, las acusaciones que tiene, que están pendientes, las divisiones que han empezado a crearse dentro de Israel. Y en definitiva, una guerra que ha postergado este tipo de problemas que tiene y que es una realidad. Por otro lado, también el resto de los países, yo creo que están en una situación de no saber qué hacer con esto, porque las partes no han cedido en lo fundamental. ¿Cómo eliminar Hamás? ¿Cómo obtener al mismo tiempo el regreso de los rehenes? Y cómo, por el otro lado, Hamás obtener la destrucción total del Estado de Israel, que está en su carta constitutiva desde que se creó el movimiento y que aparece como algo absolutamente un despropósito. En lo que usted dice, embajador Fernández, hay un elemento que quiero que coloquemos foco ahí. Usted dice, por una parte, mire, Hamás, que en su carta fundacional dice, tiene que desaparecer el Estado de Israel. Pero también en la coalición de gobierno de Benjamín Netanyahu, en el propio gobierno, hay
dos partidos políticos, a lo menos, que dicen, ¿sabe qué? Nosotros queremos construir el gran reino de Israel que va desde el Mediterráneo al Jordán. ¿Cómo conciliar eso? ¿Cómo se concilia eso? No tiene conciliación. Y por eso estamos en la situación esta que se va repitiendo a lo largo de los años y que sigue. El tema está en que las raíces profundas no han sido tocadas. Porque aquí hay un no entendimiento de corrientes religiosas muy legítimas, cada uno en lo suyo, pero que no coinciden. Luego está algo muy estratégico, y esa parte estratégica es la que perjudica, porque entendamos que Hamás controla solamente la franja, pero no controla el Estado palestino, que a su vez se está cada vez más reconociendo. Hay 142 países de los 193 de Naciones Unidas, entre ellos Chile, que reconoce al Estado palestino, y por supuesto está en la Liga Árabe y está en la Conferencia Islámica y en todo. Y se le ha mejorado un tanto su capacidad. Era un observador, y me consta, en Naciones Unidas, sentado al final. Y quienes se le escuchaba cuando pedía la palabra después que hubieran hablado todos los demás oradores. Ese era el sistema. Ahora está sentado donde corresponde por orden alfabético, y además puede presentar proyectos de resolución. Eso es un avance, pero no es reconocido como Estado. Porque para ser reconocido como Estado, debe ser un Estado amante de la paz. Y ahí debe decidir el Consejo de Seguridad, donde está el veto americano, que no se ejerce, sino que se dice no me lo presenten, yo lo vetaría en el caso de presentarse, y 2/3 de la Asamblea General. Esas las tiene, pero no tiene esa parte, porque según Estados Unidos, y más aún agudizado en la administración actual de Trump, se le considera todavía un Estado terrorista. Bueno, en su momento, en la historia indica que la Organización de Liberación Palestina, dirigida por Yasser Arafat, también tuvo que hacer un alto, reconocer la existencia de Israel, sí, para luego mutar, dejar de ser la OLP, aquel grupo terrorista que se le denominaba así, para ser una organización política validada, legitimada y aceptada por el Estado de Israel. Absolutamente. Pero con esta operación que hizo el movimiento Hamás el 7 de octubre del 2023, embajador, ¿qué fue lo que buscó Hamás? ¿Qué fue lo que buscó? Provocar a Israel, matar 1.200 israelíes, secuestrar 251, estar varios días al interior de Israel profunda. Es una motivación importante. A Israel no le habían dado un golpe tan fulminante como ese que le dio Hamás el 7 de octubre. Absolutamente, y muy preparado. Lo que pasa es que aquí hay algo que hay que decir. La preparación de lo que hizo Hamás para obtener algo que le molestaba sobremanera. No había renunciado a ninguno de sus cosas y de sus objetivos, como es natural. Pero ¿qué quería? Terminar con el acercamiento que había conseguido Israel con un mundo árabe. ¿Tiene musculatura para eso? Pero por supuesto, si las negociaciones Abraham estaban entendiéndose de manera directa, y ojo con esto, porque es la parte religiosa complicada, con Arabia Saudita. Había un acercamiento perfecto, y estaban los países, además del Golfo, que estaban normalizando relaciones con Israel poco a poco. Eso no lo podía permitir, porque buena parte del financiamiento de Hamás está en muchos países árabes y algunos países que le daban a los dos. Entonces, complicado, le daban al Estado palestino y le daban también a Hamás, a condición de que no atacaran a ellos. Y eso se estaba cumpliendo. Pero esas negociaciones no podían continuar a juicio de Hamás, porque iba a ser el peor de los momentos. Y ese momento había que impedirlo. Pero cuidado, ha obtenido lo que quería en este sentido. Porque hoy en día hablamos del problema de Gaza, hablamos del problema de la hambruna y de todo lo que está sucediendo, que es inaceptable. Pero al mismo tiempo no hablamos del verdadero caso palestino, que recién se está colocando nuevamente en tablero para poderlo atender, porque suplantó al problema palestino Hamás, y no son sus representantes, porque siguen siendo terroristas, porque están condenados internacionalmente, porque las normas internacionales prohíben no solo el terrorismo, sino la toma de rehenes, la Convención del año 79, de suerte que ahí tiene un prontuario clarísimo de alguien que está fuera del orden internacional, pero sin embargo
todo el mundo apoya lo que sucede en Gaza. Entonces, indirectamente están apoyando a Hamas. Ahora, esta operación terrestre que lanzó Benjamin Netanyahu sobre la franja de Gaza ya parece tomar ribetes de venganza. Ya no se trata solamente de descabezar, como fue el anuncio que hizo con su gabinete de guerra, de descabezar a Hamas, de encontrar a los líderes de Hamas y de dañarle la infraestructura. Porque ahora es directamente el pueblo gazatí que está sufriendo las consecuencias de esta invasión y ya se encuentran acusaciones de genocidio y otra serie de cosas que comienzan a pesar en la espalda de Netanyahu. ¿Por qué Trump no ha obrado con la misma fuerza que obró en el caso de Israel-Irán aquí para buscar un alto al fuego entre Israel y Hamas? Tal vez porque no le han hecho caso. Si ese es el drama, lo está buscando. No es que no esté partidario del alto al fuego, que es algo que ya consiguió en algo que parecía absolutamente imposible entre Israel e Irán. Vaya logro, que era casi imposible. Y acá, con toda la influencia que tiene sobre Israel y el peso que significa, no lo ha logrado porque hay algo que no puede modificar allí. ¿Qué es eso? No puede modificar la raíz de no entendimiento tradicional larguísimo, y no puede modificar la raíz de la constitución de Hamas, porque el objetivo de Hamas no solo es ir contra el infiel, que significa Israel, y hacerlo desaparecer, sino contra todos los infieles, porque la raíz religiosa es muy potente. Embajador, con todo lo que ha pasado en el Medio Oriente, uno diría hay un nuevo decorado después de lo que le ocurre a Irán, después de lo que le ocurre a Hezbollah y mismo que le ocurre a Hamas. ¿No es el momento de una reconfiguración, de pasar de lo bélico a lo diplomático, a lo político diplomático? ¿No podría ser la instancia para ello? Es posible, y sería la única solución. Lo único que va quedando es la diplomacia. Cuando se acaban las otras razones, lo único que queda, porque la diplomacia está acostumbrada a lidiar entre países que no se entienden. Para eso está, en buena medida. Pero lo que pasa es que allí hay algo que no tomamos en cuenta, que es el hecho de que todavía hay demasiadas potencias, demasiadas personas, demasiados intereses, y hay algo que no los dejan conversar entre ellos, porque cuando se han logrado reunir y facilitar solamente el resto, sí se ha podido. Hasta ahora no, pero hay negociaciones paralelas. No solo para el alto al fuego, que sería el primer paso, sino que hay unas negociaciones que están ocurriendo y en las cuales está colaborando Qatar, por ejemplo. ¿Para los rehenes? Pero claro, no solo para los rehenes, sino para llegar especialmente a un primer paso del alto al fuego. Pero a ver, un alto al fuego, si no va acompañado de una ayuda humanitaria alimenticia por esa crisis que hay a los gazatíes, no funcionaría. Embajador Fernández, en su momento, cuando hubo los acuerdos de Oslo, hubo una esperanza a nivel mundial. Sí. Tenemos patente la imagen de Bill Clinton, sí, acompañado de Shimon Peres, de Yitzhak Rabin y de Yasser Arafat. ¿No podríamos un poco volver a la historia y tomar esos acuerdos de Oslo, desempolvarlos y ponerlos en la mesa nuevamente? Sería el ideal, pero entendamos, cuando se estableció entre Israel y Palestina, especialmente con Arafat, la paz en Camp David, y que fue absolutamente felicitada por todos, allí se establecieron de nuevo las relaciones más adelante con Egipto y con Jordania. Pero le costó la vida a los dos. Le costó la vida a Rabin y le costó la vida a Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat. Por los hermanos musulmanes que lo asesinaron. Entendamos. Entonces, allí hay fuerzas que todavía internas de lado y lado que no tienen ningún interés en esto. Mantienen las raíces profundas. Y esas raíces profundas, cuando aparecen de nuevo, impiden las soluciones. Ahora, estamos en otro mundo y estamos con distintos frentes, estamos en una cantidad de guerras por el mundo impresionante. Estamos en una situación de las peores. Ahora, ¿cómo entrar en una solución de esto? No me atrevería a dar receta desde acá. Mire, tengo una gráfica, tengo una lámina, justamente de escenarios, para que lo comentemos, porque ahí está. El primero de ellos que tenemos acá es, ¿qué es lo que buscar el alto al fuego? ¿No? Está difícil, pero ahí lo está buscando. Un alto al fuego urgente, ojalá sea posible, ¿no? Después tenemos la liberación de rehenes y prisioneros, o sea, técnicamente un canje.
quedan más o menos 60 más rehenes más que se supone que estarían con vida. Exacto, pues no se sabe. Además, el aumento de la ayuda humanitaria. Absolutamente. Es decir, si tenemos eso que usted está mencionando, lo que tenemos que evitar es la agudización de la crisis humanitaria, porque recordemos que los gazatíes están sin luz, sin agua y sin electricidad, embajador, ¿no es cierto? Por supuesto. Y luego vamos a llegar a evitar la hambruna masiva. Es decir, esos son los escenarios que están ahí. Esos son. Pero hay uno de ellos que es casi imposible de cumplir, porque aquí la liberación de rehenes es muy difícil porque es una de las monedas de cambio que está usando Hamás todavía. Y eso no ha cedido porque es una carta poderosísima para decir acéptenme esto o no libero rehenes. Las otras podría ser, porque la carencia de alimentos se puede suplir, Qatar está actuando, Trump a obligar a Netanyahu a poner fin a la guerra también depende de la mano y que lo fuerce un poquito más. Más de mano sí que un poquito más de mano y un poquito más de aranceles y la cosa la podría. Y negociaciones de una solución de dos estados, si esa está, si el problema está en el reconocimiento. Claro, porque Trump debe obligar a Netanyahu y negociaciones para una salida de los dos estados, que es la única que uno vería posible. Embajador Samuel Fernández, académico de la Universidad Central, como siempre, muy agradecido por ayudarnos a contextualizar esta crisis humanitaria que se está viviendo en Cisjordania y, sobre todo, las complejidades que tiene este conflicto. Mi agradecimiento a ti una vez más. Gracias, Ahora, necesitamos muchos Encantado. Diplomáticos llevarlos al Medio Oriente. Vamos a una pausa. Gracias. Y ya regresamos a hablar de los aranceles y una noticia urgente que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, precisamente sobre los aranceles al cobre. Ya volvemos. Diego y Nacha disfrutan una cena romántica. Ya, entonces, es que me encanta. ¿Viste? Está bien. ¿Y quién será el nominado de princeso? Voy a irme por el cero apoyo que tuve de esa persona. Atención, participantes. La decisión del retornado es... Descúbrelo hoy en Mundos Opuestos. Domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. T13 Finde, todos los sábados, desde las 8 a.m. por el 13 y todas sus plataformas. Tele 13, el poder de estar informados. Vamos a la contingencia internacional, a la contingencia económica. Es contingencia. Germán González, economista de Caples de la Universidad Católica. Bienvenido, Germán, qué gusto. Mucho gusto, Olivardo, gracias por la invitación. Oye, los aranceles no nos sueltan. No hay día sin noticias de aranceles, así es. ¿Es un respiro para Chile este anuncio del presidente Trump de excluir al cobre refinado del arancel del 50%? ¿Es una buena noticia? Sin duda que sí. Aunque se trató desde siempre de dar la señal de que esto no era una tan mala noticia, yo pienso que era negativo si es que efectivamente las exportaciones de Chile a Estados Unidos tenían un arancel de 50%. La noticia que conocimos hoy día dice que el cobre refinado y el concentrado queda exento de este arancel, entonces es una muy buena noticia. Sí, y entonces el arancel se aplica principalmente a productos semi-elaborados, cables, planchas de cobre, que no es el principal producto de exportación de Chile a Estados Unidos, así que es una buena noticia. Curiosamente, y es porque algunas cosas han estado ocurriendo en los mercados, el precio en la bolsa de Nueva York bajó con mucha fuerza porque había subido como consecuencia del anuncio de los aranceles, pero esto es algo que más o menos esperado considerando las condiciones del mercado. A propósito de eso que está mencionando, Germán, de las caídas en la cotización de la libra de metal de metal rojo en la bolsa de metales en Nueva York, ¿no será esto que ya cerraron el ciclo de las compras anticipadas porque había un poco de preocupación que fueran a grabar con más arancel? ¿No? Bueno, ¿Eso no explicaría esto? Efectivamente, porque parte del aumento que hubo en la bolsa de Nueva York, que no se dio en la bolsa de Londres, tiene que ver precisamente con ese anticipo de compras en Estados Unidos esperando el aumento de arancel. Y como hoy día se anuncia que no va a aplicar el arancel de 50% a los productos de cobre refinado, efectivamente el cobre se corrige y con eso se cierra en buena medida la brecha que había entre el precio en Nueva York y el precio en Londres. Aprovecho de preguntarte lo siguiente. ¿Por qué la diferencia de cotización entre la bolsa de Nueva York y la bolsa de metales de Londres? En donde la bolsa de metales de Londres está casi $1 hacia abajo de lo que cotiza en Nueva York. Claro, efectivamente, esa brecha se genera precisamente porque hay una medida que es el arancel
Primero, la amenaza de arancel de Estados Unidos a las importaciones de cobre, que aplica solo a un mercado, que es el mercado de Estados Unidos, ¿cierto? Y la Bolsa de Nueva York representa mejor las transacciones que hay entre Estados Unidos y el resto del mundo. La Bolsa de Metales de Londres, por lo tanto, sigue reflejando las condiciones globales del mercado del cobre, oferta y demanda de cobre, y esta anomalía que se dio, esta diferencia de precios, refleja que el mercado del cobre como un todo no se ve afectado por el anuncio de aranceles, pero sí las transacciones que hace Estados Unidos con los países que exportan cobre a ese país. Y lo que vimos hoy día es que esa brecha se cierra parcialmente, lo cual refleja un mercado del cobre en condiciones algo más normales de lo que estaba hace incluso un par de días atrás. Cuando uno mira esta aplicación de aranceles, uno dice, bueno, el proteccionismo se instaló en la mesa. Arancel es proteccionismo. Sí. Y por supuesto uno supone ahí que veníamos de un tiempo desatado, que estábamos hablando de libre comercio, sí, de integraciones, de libertades. ¿Cuánto hay de proteccionismo y cuánto hay de foco realmente de hacer todos los procesos manufactureros de las grandes empresas de Estados Unidos en Estados Unidos? Claro. Bueno, efectivamente acá hay cuestiones políticas, ¿cierto? Y hay cuestiones económicas. El aumento de aranceles que está teniendo hoy día Estados Unidos es muy significativo para quienes nos escuchan. La estimación hoy día del nivel de arancel de Estados Unidos es solo comparable con el que había en ese país en la década de 1930. Y por lo tanto es un retroceso, efectivamente, como tú dices, en este proceso de apertura comercial que ha tenido Estados Unidos, que ha sido un ejemplo, ¿verdad?, de integración, de libre comercio, y que tiene que ver también con una visión política respecto de que algo que en economía sabemos, que los procesos de apertura comercial generan algunos perdedores, ¿cierto? El equilibrio de la apertura comercial es positivo, el país gana, los países ganan con la apertura, pero siempre hay algunos sectores que se ven afectados porque la competencia del resto del mundo los termina afectando. Entonces, lo que vemos hoy día en Estados Unidos es una política de tratar de apoyar o defender a los sectores que se vieron afectados en su momento por la apertura comercial, y tenemos entonces esta ola de proteccionismo que, déjame decirte que la evidencia muestra que el proceso de apertura global comenzó a frenarse en la crisis financiera global. Es decir, esta es una etapa más de un proceso de que el Fondo Monetario y otros organismos han llamado desglobalización, que partió con la crisis financiera global del 2008-2009, que después se acentuó con la pandemia y hoy día se agrava particularmente con el actual gobierno de Estados Unidos subiendo aranceles. Pero recordemos que ya tuvimos una guerra comercial en el primer gobierno de Donald Trump y hemos tenido diversos episodios en que las cadenas globales de suministro se han visto afectadas por medidas proteccionistas. Eso ocurrió, por ejemplo, también en la pandemia. Ahora, cuando uno ve una economía como la nuestra, ¿no?, tan expuesta, tan abierta, tan conectada con diferentes países y personas, 5.000 millones de personas le hemos de llegar con los distintos acuerdos que hemos firmado. ¿Qué debemos hacer? ¿Nos diversificamos, mejoramos la productividad, hacemos refinamiento de cobre? ¿Por dónde irían un curso para enfrentar un escenario tan tumultuoso como el que nos ha tocado en los últimos días? Bueno, como siempre no hay una receta única, ¿cierto? Tú mencionaste algunos elementos que son importantes. Primero, pienso que Chile tiene que insistir en su estrategia de apertura comercial, seguir profundizando, modernizando los acuerdos comerciales que tiene. Todavía tenemos espacio con la India, por ejemplo, para negociar, con Asia emergente hay mucho espacio. Indonesia tiene qué manera de crecer. Es una tremenda economía, muy dinámica. Entonces, seguir aprovechando esos espacios, no quedarnos dormidos, ¿verdad? Porque hay otros países que también están avanzando en esa dirección, diversificar nuestras exportaciones, creo que eso es fundamental. En segundo lugar, yo diría, bueno, la negociación con Estados Unidos no hay que dejarla de lado, ¿cierto? La negociación diplomática, digamos, usar todas las herramientas posibles para que el daño sea el menor posible a la negociación entre los dos países, al comercio entre los dos países, pero internamente también, tú lo mencionaste, tenemos un problema de motores de crecimiento que están apagados. La economía no crece hace varios años más allá del 2% y por lo tanto efectivamente ahí tenemos que pensar mucho más en cómo reimpulsar la economía desde adentro. Eso requiere más inversión, por ejemplo, toda la discusión que hay respecto de permisos sectoriales, tasas de impuestos. Flexibilización. Absolutamente. Se necesita una economía más dinámica internamente. Yo me alegro que hoy día los candidatos presidenciales estén discutiendo este tema porque es algo que finalmente está generando, ¿verdad?, algún apoyo más transversal. Sabemos que se necesita crecer para crear empleos, porque necesitamos recursos para financiar las políticas públicas. Entonces, crecimiento económico efectivamente tiene que ser un foco, tratar de crecer
ojalá al 3 o al 3,5%, más productividad, educación, ese tipo de cosas, mirar también cómo lo hacemos internamente mejor, mientras aprovechamos de diversificar nuestros lazos comerciales. Germán, ¿cuánto incide la estabilidad política en un reimpulso para la economía? Es decir, volver a la década de los 90, 97, donde pegamos ese salto de crecimiento de 7% promedio más o menos. Sí. Bueno, es muy importante. Efectivamente, yo creo que uno de los problemas que ha tenido el país durante los últimos años ha sido la dificultad para llegar a acuerdos en temas que sabemos que son prioritarios. Por ejemplo, la reforma de pensiones demoró más de 10 años en salir adelante. Bueno, el mismo proyecto de permisos sectoriales, algo que se sabía hace tiempo, que había problemas de burocracia. Afortunadamente salió adelante, aunque hay mucho más por hacer todavía. Y por lo tanto el sistema político es un elemento que cuando uno hace un diagnóstico de cuáles son los factores que han frenado un dinamismo mayor de la economía, también está obviamente la agilización del sector público, la innovación, la tecnología. Chile hoy día invierte muy poco en investigación y desarrollo, 0,4 del PIB, muy por debajo de los países OCDE. Por lo tanto, hay una serie de elementos. El sistema político, por cierto, es uno, y la dificultad para llegar a acuerdos también incide en que no seamos capaces de hacer los cambios que se necesitan para que el país vuelva a crecer. Ahora, en esa dirección, Germán, como una última reflexión, ¿cómo debemos articular esfuerzos públicos y privados para volver, aprovechando todos estos miedos y todos estos sustos que hemos pasado, cómo nos volvemos a un poquito más, a firmar más económicamente? A ver, yo creo que he visto esfuerzos bien interesantes. Yo creo que hay que continuar en esa línea en que el sector privado colabora con propuestas, con recomendaciones constructivas, ¿cierto?, donde se juntan todas las voces. Creo que es importante también la relación que tiene que haber entre el sector privado y la educación, porque yo creo que ese es el principal talón de Aquiles cuando pensamos en el crecimiento de largo plazo de la economía, en la falta de capital humano. Y eso es importante que las autoridades, las actuales y las que vengan, tengan, digamos, la disponibilidad para conversar, para escuchar y para hacer proyectos que sean beneficiosos para el país, que no beneficien a sectores particulares. Yo creo que hemos visto un mejor ambiente recientemente y es importante que eso continúe en el tiempo. Y la productividad, no dejar de lado la productividad, que también nos ayuda mucho a tomar un impulso, pero tenemos que volver a los objetivos. Es decir, volver como a una globalización 2.0. ¿Es una exageración mía o podríamos soñar en eso? No, yo creo que no es una exageración. La principal fuente de crecimiento de Chile en los 90 que tú mencionabas fue la productividad. La productividad lleva más de 10 años estancada en Chile. Y hay muchas formas, ¿verdad?, de reactivar la productividad, pero por lo pronto se requiere más inversión en I+D y mejor capital humano. Yo pienso que se habla, creo yo, insuficientemente de la necesidad de mejorar la calidad de la educación escolar, básica, también universitaria y técnica. Y yo pienso que eso hoy día también tenemos que exigirle a las autoridades, ¿verdad?, que pongan un foco más que, por ejemplo, en el financiamiento de la educación, que ha sido la discusión de los últimos años, en cómo tenemos un capital humano más avanzado, más desarrollado, con mejores herramientas para enfrentar los cambios tecnológicos que estamos viviendo hoy día. Lo voy a dejar invitado para unos programas más adelante en el sentido de que conversemos cómo viene Perú galopando detrás de Chile, es decir, cómo aprendió la lección, cómo ha mejorado cosas. Hay que verle los indicadores que tiene el Perú. Germán González, economista de Caples de la Universidad Católica, muchas gracias por venir a ayudarnos a entender esta noticia que nos llena de alborozo por lo pronto en el saber que ha excluido la administración del presidente Donald